decir buenas tardes, pero llevamos ya viéndonos unas cuantas horas, ¿no? Bueno, pues tengo una tarea muy grata, que es presentar a María Teresa García Pardo, a la cual pues conocí hace unos años, y ella en lo formal es doctora en Historia del Arte, es una gran investigadora también en muchos temas de arte. Hablaba yo esta mañana con una persona, digo, estoy en una conferencia que se llama Cómo ver un cuadro. Dice, no se llama Cómo ver un cuadro, se llama Cómo mirar un cuadro. ¿Cómo leer? Y entonces, claro, me he dado cuenta que el título de la conferencia es Cómo leer un cuadro, no sé qué, no es ni mirar ni ver. Yo creo que los méritos de María Teresa son importantes. Ella ha escrito mucho sobre los teatinos, sobre la iglesia de San Cayetano en Madrid, ha viajado a Roma investigando, ha estado también, tiene un trabajo sobre los infiernos medievales, históricos, del origen, la mitología, pero ya digo que eso es la parte formal. Yo creo que lo fundamental de María Teresa, porque yo la he visto con sus alumnos trabajando, es que sabe muy bien diferenciar lo que es ser profesor de lo que es ser maestro, lo que es ser profesora en su caso de lo que es ser maestra. Son dos cosas muy diferentes. Los profesores tienen conocimientos, los enseñan, los transmiten, pero los maestros acompañan al alumno, acompañan en sus ilusiones, le acompañan en su trayectoria profesional, y esa es una gran diferencia. Yo creo que con María Teresa tenemos una gran maestra entre nosotros, y además pues estamos ansiosos de ver cómo se lee un cuadro. Muy bien, Pues muchas gracias, José Ramón. Gracias por invitarme a esta pequeña ponencia. Cuando me sugirieron que hiciéramos esto, me dijeron que sobre qué iba a hablar, tampoco es mucho tiempo, y yo dije que como hay que empezar por la base, que yo en la primera clase le digo a mis alumnos que vamos a aprender a leer una obra de arte. Pues claro, eso les llama mucho la atención, ¿no? Y entonces efectivamente el arte sí. ¿Por qué os digo esto? Pues porque fijaros que el hecho de saber leer y escribir es una cosa prácticamente del siglo XX, muy de finales del XIX y del siglo XX. Hasta finales del XIX la gente no sabía leer ni escribir. Entonces, ¿cómo se hacía llegar los conocimientos? Porque en esa puerta de platerías se está hablando de la doble naturaleza de Cristo, humana y divina, para atajar la herejía de los arrianos que circulaba durante la Edad Media. Entonces, para llegar ahí, nos encontramos que el fiel ha ido viendo en distintas iglesias del camino otros temas. A Cristo como león, a Cristo como cordero en San Isidro de León, hasta que llegamos a Santiago para demostrar esa doble naturaleza de Cristo, humana y divina. Porque el problema es que la naturaleza humana la conocemos todos. Cristo nace, vive y muere como un hombre, pero ya que a Dios es una cosa que no todo el mundo está convencido. Entonces la puerta de platerías pues tiene dos tímpanos, uno destinado a esa naturaleza humana y el otro a la naturaleza divina. Yo os voy a presentar... yo tengo un blog destinado a mis alumnos. Yo no tengo ni idea de informática, por eso he pedido que algún alma caritativa se siente a mi lado y me ayude. Pues mi marido es el que lleva el tema del blog. Entonces todo lo que hay en el blog está escrito por mí, pero las fotografías y lo que es el mantenimiento del blog y lo que es subir los documentos al blog, eso lo hace mi marido porque yo no tengo ni idea. Entonces yo llevo en la UNED 20 años dando clase, yo soy profesora tutora de la UNED en el grado de Historia del Arte y en UNED Senior. Y pues los alumnos desde el principio de estar en la UNED me pidieron que por favor si podíamos hacer algún tipo de viaje cultural, que algunos de vosotros me habéis preguntado. Entonces yo en este blog que os voy a presentar ahora, a ver. No, quiero bajar. Es que en estos ordenadores... Aquí. Ah, vale. Mayúsculas, vale. Bueno, pues este blog... ¿Aquí? Ahí está. Vale. Mirad, os voy a enseñar el blog, voy a dar la vuelta al ordenador para que veáis todos en la medida de lo posible. Mirad, este es el blog.
El blog se llama muy fácil. Como yo me llamo Maite, pues el blog se llama Maite Arte. Mi marido le pusimos una cosa muy sencillita para que todo el mundo, sobre todo los alumnos, tengan acceso. Entonces, si vosotros ponéis en internet Maite Arte, os va a salir mi blog. La primera entrada en Google, como tiene muchas visitas, se llama El Rincón de Maite, entráis ahí y entráis directamente a mi blog. Si ponéis maitearte.wordpress.com, que es todo lo que es la historia del blog, vais a entrar ahí. Ya sabéis que los blogs, por defecto, traen aquí pues unas florecitas o algo vegetal. Pues mi marido lo que ha hecho es, hemos elegido una fotografía de los diversos viajes culturales que hacemos con los alumnos, que empezaron siendo viajes con alumnos, han terminado siendo viajes con amigos, con familiares de alumnos, porque mis alumnos tienen entre 40 y tantos y 70 y muchos años. Entonces, cuando hablo de alumnos no estoy hablando de viajes con adolescentes, sino que estoy hablando de personas adultas que tienen interés. Entonces, el único requisito para participar en estos viajes es que te guste la historia y el arte y que quieras disfrutar con personas que les gusta lo mismo. Entonces yo planteo 2 o 3 viajes al año, los anunciamos en el blog y bueno, pues ahí los vais a tener, ¿eh? Entonces ahora mismo, pues en mayo me habéis preguntado alguno, hemos estado haciendo un recorrido por las iglesias de San Francisco de Asís, a las que yo le aporto la parte cultural, la parte histórica y la parte artística. Entonces hemos estado en Caprarola, viendo el palacio, la fortaleza de Caprarola, hemos estado en Viterbo, hemos estado en Arezzo, hemos estado en Santo Sepulcro, hemos estado en Urbino, en Orvieto, en Perugia, y hemos hecho un recorrido fantástico por toda esta zona. Ahora en noviembre me voy a Creta y me voy a Atenas, también con un grupo de amigos y de alumnos, ¿eh? Entonces, bueno, pues ese tipo de actividades las vais a tener aquí anunciadas por si os interesa. Las organiza una agencia que solamente se dedica, no es una agencia de viajes al uso, solamente trabaja con grupos culturales, pues trabaja con el Congreso, con el Senado, con profesores, gente así. Y entonces, bueno, pues si alguien tiene interés, ahí podéis entrar en cualquiera de los viajes, veis cómo se llama la agencia, y le decís, oye, estoy interesado en que me mandéis información de los viajes con la profesora Maite. Y entonces os van a mandar lo que sea, ¿de acuerdo? No voy a perder más tiempo. Aquí en el blog están los temas que yo voy elaborando para los alumnos. Por ejemplo, a Rocío la conozco de las clases de Historia de España que he estado dando, hemos estado explicando los Trastámara precisamente, y bueno, y tenéis las cosas de historia y de arte. Dentro del arte, mi especialidad es la mitología clásica y la iconografía cristiana. Entonces tenéis aquí en el blog, si vais bajando, vais a tener los temas de mitología. Zeus, Hera, vais a tener los distintos dioses de la mitología. Si bajáis, ahí se va. No, quiero que vean un poquito el blog. Sí. Me preguntaba, hemos dicho que para ir bajando, mayúscula y flechita. Sí, el problema es que no veo la flechita. Bueno, antes me preguntaba alguien que qué diferencia había entre la mitología griega y romana. Ninguna. La diferencia es que los romanos, el pueblo griego es un pueblo creativo y el pueblo romano es un pueblo dominador y conquistador. Entonces, cuando los romanos llegaron a Grecia, fueron conscientes de que los griegos habían inventado prácticamente todo lo que se podía inventar sobre arte, sobre cultura, y entonces lo que hicieron fue adoptar todo el panteón de dioses griego y lo único que hicieron fue cambiarles el nombre. Entonces, cuando hablamos de Zeus, el nombre romano es Júpiter. Cuando hablamos de su esposa Hera, el nombre romano es Juno. Cuando hablamos de la diosa Atenea, el nombre romano es Minerva, y así sucesivamente. Son exactamente los mismos dioses, solo que se llaman de distinta manera. A ver, aquí tenéis los ejemplos, ahí tenéis el tema de los templarios, que les expliqué en clase. Y aquí tenéis, para que veáis un poquito, los últimos temas que he ido haciendo, para que veáis un poquito mejor. ¿Veis? Aquí aparecen 2 carpetas que ponen documentos de arte y documentos de historia. Si cliqueáis en documentos de arte, os van a salir todos los documentos de arte que he ido publicando ahí. Si cliqueáis en la de historia, los documentos de historia. Si seguimos bajando, os aparecen aquí todo el listado de temas.
Mirad, ¿veis? Aquí aparece todo el listado de temas. ¿Que estáis interesados en Zeus? Entráis en Zeus. ¿Que estáis interesados en Atenea? Entráis en Atenea. El tema que sea. Bien, ¿por qué hablo de leer una obra de arte? Mirad, ya os he dicho antes que el arte tiene ese sentido docente, lo ha tenido a lo largo de toda la historia. Entonces lo que nos vamos a encontrar es que cada personaje va a llevar unos atributos. Y lo que tenemos que hacer es conocer esos atributos para poder identificar el personaje. Nosotros, Manolo, Domingo y yo hemos estado esta mañana en el Palacio del Pardo, ¿verdad? Y cuando estábamos en el Palacio del Pardo nos iba explicando el guía, yo de repente les decía, mira, ahí está Zeus, ahí está Atenea, ahí está no sé quién, ahí está... Entonces, bueno, es sencillamente aprender a conocer esos símbolos y cuando llegues ante una obra de arte, sea un tapiz, sea una pintura, poder reconocerlos. Para que os quede más claro el tema, pues os voy a poner algunos ejemplos. Mira, nos vamos a ir... He elegido temas, he elegido pinturas que sean muy conocidas, a ser posible que las tengamos aquí en Madrid. Aquí tenéis la Anunciación de Fray Angélico, que es una obra maestra que la conocemos todos. Esta obra, como sabéis, está en el Museo del Prado. Fray Angélico es un pintor del 400 italiano. El 400 italiano es la primera fase del Renacimiento. Ya sabéis que el Renacimiento nace en Italia, concretamente nace en la Florencia de los Medici, se inicia ese 400 italiano y tenemos ahí a tres grandes artistas. Tenemos a Masaccio, a Paolo Uccello y a Fray Angélico. Bueno, Fray Angélico es un poco el pintor a caballo entre la etapa medieval y la etapa del Renacimiento. Entonces, en la pintura vamos a ver que tiene todavía cosas medievales y tiene cosas renacentistas. ¿Qué cosas medievales tiene? Pues lo primero que tenemos que tener claro es que el mundo medieval está lleno de dorados. Fijaros, yo no sé, es que desde aquí yo no veo, se va, ¿no? Bueno, mira, Fray Angélico. Fijaros las alas del Arcángel San Gabriel, dorados. Fijaros el cabello de San Gabriel y de la Virgen María. Fijaros el nimbo, dorado. Todos esos elementos son todavía reminiscencias del mundo medieval. En cambio, fijaros que nos está poniendo un pórtico con columnas, con arcos de medio punto. Eso ya es Renacimiento. Fray Angélico vive en el mundo del gótico. Lo normal es que aquí en vez de columnas hubiera pilares, que es lo que utiliza el gótico, y hubiera arcos ojivales. Pero ella está a caballo entre ese movimiento del gótico y del Renacimiento. Entonces sigue siendo, ya os digo, gótico por los dorados y por las figuras sinuosas. Fijaros la figura del ángel y la propia figura de María. Tienen formas un poco sinuosas, un poco en forma de S. Eso es muy medieval también. Y en cambio tenemos... Sí, ahí están arriba. Se te ha ido. Está por aquí la entrada, la he buscado antes. Vete por aquí, arriba. No, ahí no. Por aquí está. Aquí. Podemos bajar un poquito más para que... Bueno, esto nos indica que estamos en un pintor a caballo entre el mundo del gótico y el mundo del Renacimiento. ¿Cómo reconocemos el tema? Pues el tema, para los que somos cristianos o los que somos católicos, en este caso es muy sencillo. Tenemos a un ángel que está delante de una figura femenina, intuimos que es la Virgen María y que estamos hablando del tema de la Anunciación. Los ángeles tienen una cualidad de anunciar, concretamente el que anuncia, el que da las noticias es el arcángel San Gabriel. Entonces San Gabriel se le aparece a la Virgen María y le anuncia que ha sido elegida para ser la Madre de Dios, la Madre de Jesús. Y ella en ese momento acepta y eso es lo que está plasmando esta pintura. Esta pintura la tenemos en el Museo del Prado. Bueno, fijaros que aquí aproximadamente un 20 o un 30% de la pintura tenemos esto que está aquí. Dos figuras vestidas con una túnica. ¿Quiénes son estos personajes? Eso, ¿no? Adán y Eva. Adán y Eva, efectivamente. ¿Por qué están aquí Adán y Eva? Porque como Adán y Eva cometen el pecado original y son expulsados del paraíso, estamos condenados a todo lo malo de este mundo, al
dolor, a la muerte, absolutamente a todo lo malo. Y entonces aquí tenemos a Adán y Eva. En el momento de fijaros van vestidos. Si van vestidos significa que ya han pecado. Y entonces es el momento en el que son expulsados del paraíso. Como ellos son expulsados del paraíso, necesitamos que se produzca el siguiente hecho, que el arcángel San Gabriel se aparezca a la Virgen María y le anuncie que se va a convertir en la madre de Jesús. Por lo tanto, cualquier persona, esto la gente no lo podía leer en un libro, no sabían leer ni escribir, salvo las clases muy altas, la clase vinculada a la nobleza, la alta burguesía o el clero. Entonces la única forma de hacer entender este mensaje es así. Entonces, cuanta más información hay, es que el cuadro va dirigido al gran público. Cuanta menos información hay, va dirigido a un público más restringido. Por ejemplo, es muy normal que en la Anunciación aparezca un florero con una azucena blanca, indicándonos que María acepta ser la madre de Jesús, pero a su vez va a seguir siendo virgen. Entonces, ese florero nos hablaría de que María va a ser madre, pero va a seguir siendo virgen, y hablaría de esa virginidad. Aquí hemos hablado... Quiero poneros un detalle, a ver si soy capaz. Sí, ahí va. Yo le veo mal. Quiero poneros un detalle para que veáis cómo se anuncia, de qué manera se anuncia esto. Entramos en los detalles que hasta ahora es lo que ya conocéis. Mirad aquí. ¿Dónde dices que está el florero? No, aquí no está. Aquí no está, ¿eh? Se suele poner el florero, pero en este caso no se pone. Mirad, quiero que os fijéis en este detalle, que es en el que ya no os habréis fijado. Mirad, aquí en la parte superior aparecen unas manos con unos rayos dorados. Esos dorados son esas reminiscencias del mundo del gótico. Pero esas manos, ¿qué son? Esas manos son las manos de Dios. Dios está mandando al Espíritu Santo para que María pueda ser madre y siga siendo virgen. Entonces la presencia de Dios está aquí, en estas manos. Ah, esos son unas manos. Yo siempre había visto una paloma ahí, fíjate. No, la paloma está en otro sitio. La paloma la vamos a ver ahora. ¿Ve todo el mundo las manos? Aquí, que aparecen aquí las manos. Normalmente en el arte se pone una mano. Cuando se pone una mano hablamos de la destra Dei, la diestra de Dios, la derecha de Dios. En este caso aparecen esas dos manos enviando a la paloma del Espíritu Santo. Si bajamos un poquito, tenemos que ir un poquito más a la derecha. O sea que nada de lo que hay pintado... No, nada es al azar. Nada es al azar. Nada es al azar. Un poquito más arriba. Bueno, ahí me vale. Luego la baja, súbela ahí donde está. Antes, ahora las pinturas de ahora. Mira. Aquí tenemos esos arcos de medio punto típicos del Renacimiento. Aquí, a los dos extremos, tenemos una concha. La concha es un motivo de venera. Eso es un motivo totalmente renacentista. Es otro elemento renacentista. Y aquí en el centro hay una imago clipeata. Una imago clipeata es una imagen metida dentro de un círculo. Es como un tondo. Y tenemos la imagen de Dios. Hemos visto la presencia de Dios con las manos. Ahora volvemos a ver la presencia de Dios aquí, en esta imagen. Si seguimos bajando, ahí, bájame un poquito más. Sube un poquito más, vale, un poquito menos. Ahí me vale. Y un poquito más a la derecha, para allá. Ahí me vale. Perfecto. Mirad aquí. Aquí es donde aparece la paloma. Aquí están las manos de Dios, que las hemos perdido. Manda esos rayos dorados divinos y aquí aparece la paloma del Espíritu Santo entre esos rayos dorados. ¿Lo veis? Sí. Vale. Ese es el Espíritu Santo que va a hacer que la Virgen se convierta en madre, pero siga siendo virgen. Bien. ¿Y qué pinta la golondrina esa? A eso iba yo. ¿Qué pensáis que puede pintar la golondrina? La paloma sí, pero la golondrina no. ¿De qué orden era Fray Angélico? ¿Lo sabéis? Dominico. ¿Cómo visten los dominicos?
De blanco. Ah, blanco. con una túnica blanca como el día y un manto negro como la oscuridad de la vida y de la noche. ¿Eh? Entonces la golondrina tiene el pecho blanco y el plumaje negro. Entonces es un símbolo de ese mundo, porque los dominicos eligen ese hábito blanco, con ese fray escoba de cuando éramos pequeños, ¿os acordáis? Entonces ese hábito blanco como la luz del día y las cosas buenas de la vida, y ese manto negro como las cosas malas y desdichadas de la vida también. Ese yin y yang que hablan los chinos, bueno, pues nosotros lo tenemos exactamente igual. Entonces ahí está la golondrina, nada es al azar. Por otro lado, yo no sé si veis aquí que hay como unas líneas oscuras, negras, unos tirantes. Yo no sé si vosotros vais mucho a Italia, yo voy a Italia. Yo he estado yendo a Italia durante muchos años, 2 veces al año, haciendo viajes con amigos y alumnos. Ahora voy una vez al año y otra vez hago un viaje a otro sitio. En Italia es muy corriente esto, estos se llaman tirantes. Alguien por aquí me ha dicho que era de arquitectura, ¿no? Sí. Bueno, pues los tirantes en arquitectura es cuando tú quieres que las paredes estén más sólidas y que no se te muevan, pues pones unos tirantes que de alguna forma solidifiquen aquello. Pues esto es muy normal en la arquitectura italiana, en la nuestra no, ¿eh? Nosotros no estamos habituados a eso, pero tú vas a Italia y empiezas a ver torres torcidas y tirantes por todas partes. Es una forma de darle esa solidez a la arquitectura. ¿Eh? Vale, seguimos bajando. Bueno, fijaros el detalle de los dorados que os decía. Las alas doradas, el nimbo dorado, el cabello dorado de la Virgen y del Arcángel, ¿eh? Esos dorados que nos están hablando de ese mundo del gótico. Bajamos un poquito más. Va. Mirad. Hasta luego. Un placer. Mirad. Aquí tenemos una de las características de Fray Angelico. Fray Angelico es un artista que utiliza tonos pastel. Los tonos pastel son tonos muy suavecitos. Entonces al Arcángel San Gabriel le viste con estos tonos rosas muy suaves, y a la Virgen María la Virgen siempre va a llevar 3 colores, como mucho 4. ¿Eh? El blanco, símbolo de pureza; el azul, que es el color del cielo, el color de la eternidad; el rojo en sus variedades entre el rosa y el rojo, que es el símbolo del sufrimiento y de la pasión, porque es lo que va a sufrir con su hijo, y en algunas ocasiones lleva algo verde, porque es el símbolo de la esperanza. ¿Eh? Cristo también. Cristo va a ir o de blanco cuando resucite, que ya se ha alejado del dolor de la vida; va a ir de rojo cuando estemos representando la pasión; y va a ir con el manto azul del cielo. ¿De acuerdo? O sea que los colores tampoco son al azar. ¿Barra espaciadora? ¿Barra espaciadora? No, nos hemos quedado sin batería. Mirar aquí, es que como tengo que ir viendo, mirar aquí. Aquí nos está demostrando Fray Angelico que es un pintor renacentista, no solamente con los arcos de medio punto, los arcos de medio punto y las columnas. Fijaros ese banco. No es San José. Es el punto de fuga en la pintura. El banco nos está indicando, porque aquí hubiera sido mucho más fácil para Fray Angelico haber hecho una pared lisa, pero él ya es un pintor del Renacimiento. Ella domina la técnica del Renacimiento y lo tiene que demostrar en su pintura, no solo con arcos de medio punto y columnas, sino poniendo perspectiva y punto de fuga. Aunque hoy en día nos parece de perogrullo, la perspectiva no se inventa hasta el Renacimiento, no se plasma hasta el Renacimiento. Con ese banco nos está marcando ese punto de fuga y esa perspectiva. Nos está marcando que ahí hay un espacio, aquí hay un pórtico donde se está produciendo el hecho, y hay un... ¿De qué época es el cuadro? 480. Fray Angelico muere en 1455, pues un poquito antes. ¿Vale? ¿Fue Leonardo da Vinci de la... No, la Leonardo es foto? posterior. Es posterior, ¿no? Posterior. Leonardo es del 580. El próximo día te digo un rato, lo siento. Nada, tranquilo. Bueno, vamos a bajar un poquito más, si puedes. Mira, Esa es sí. la página del Prado, ¿no? Sí, esta es la página del Prado. Bien. Bueno, aquí volvemos a ver los colores que os he dicho. La Virgen va de rojo, de azul, pero el rojo puede ir, os digo, de rosa al rojo. Aquí, como es la Anunciación, pues todavía el niño ni se ha concebido ni va a sufrir, por lo tanto, va de rosa. Cuando estemos en otros temas, va a ir de azul. A veces también en los temas de la Pasión se la pinta de negro, o azul muy oscuro o negro, por ejemplo, la Dolorosa.
Pues esto para que veáis, esto es un tema muy habitual. Otra cosa importante, mira, no sabemos por qué, porque eso nadie me lo ha sabido explicar. El ángel aparece siempre, mirad, por la izquierda, hasta que se produce el Concilio de Trento. El Concilio de Trento, sabéis que marca las pautas en el mundo del arte. Y entonces el Concilio de Trento, a partir de Trento, el ángel en vez de por la izquierda aparecerá por la derecha. Es una de las cosas que se modifican con el Concilio de Trento. Entonces, a partir del Greco, el Greco tiene anunciaciones en el que el ángel está por la izquierda y luego ya, después de Trento, el ángel empieza a aparecer por la derecha. Cualquier anunciación que veáis el ángel en vez de la izquierda a la derecha es que es posterior al Concilio de Trento. Detalle ¿Por para qué que- el concilio decidieron tomar eso esta no decisión? lo sabemos, ¿eh? No sabemos por qué, pero sí que aquí de Trento, que el ángel viene, y además normalmente aquí, si os dais cuenta, se presenta, se inclina ante María, pero en cambio en Trento aparece por la derecha y además viene como en una nube, viene como montado en una nube y se acerca en una nube. Es una curiosidad a partir de un Concilio de Trento que quiere un arte más austero, ¿eh? Pero no nos explica el motivo de por qué tiene que aparecer por un lado o por otro. Dudas, preguntas, porque con lo que cuesta entrar en la imagen, dudas, preguntas que tengáis con la imagen, o si os ha quedado algo que nos ha quedado claro, que queráis que vuelva a Hay ello. justo detrás de la columna, que es, vamos, de la columna Sí, me más haces el favor. próxima a la Virgen, Sí. no la que está posterior, vamos, ¿La del centro? debajo de la golondrina, Sí. a la izquierda, bueno, encima del Espíritu Santo, de la paloma, Sí. aparece algo que parece como una piña desde No, aquí. a ver, aquí tenéis. Además, Justo a fijaros. la izquierda la Esperad que columna. me ponga las gafas. Vemos quiero que os fijéis. ventana de salida, la parte de atrás. Claro. No, quería indicaros, eso es una especie de ventanita, porque no solamente quiere decir que él domina el arte del Renacimiento con el banco y el punto de fuga, sino que además hace un pequeño ventanal en la celda desde donde se está viendo la vegetación. Por lo tanto, está marcando planos. Un primer plano, un segundo plano donde está la Virgen y donde está la columna, otro plano donde está el Arcángel San Gabriel y la Virgen María, otro plano detrás donde está esa pared donde se abre el banco y otro plano donde está la ventana y después ese jardín o esa vegetación. Mirad aquí nuevamente un pequeño detalle, ¿eh? Hemos visto la golondrina y tenéis la paloma del Espíritu Santo. Ya sabéis que los personajes religiosos son los únicos que llevan el nimbo, los santos, la Virgen, Jesús, y el único que lleva el nimbo crucífero es Jesús. El nimbo crucífero es el nimbo que lleva la cruz, ¿eh? Entonces normalmente en ese círculo dorado hay en la parte de arriba una zona roja, en los laterales también, y luego habría en la parte inferior, pero se corresponde con el cuello y no la vemos, ¿eh? Eso se llama nimbo crucífero, porque es el nimbo de Cristo. En este caso la paloma... Una plumita así roja. No es una plumita, es para que os hagáis una idea, es el círculo que es el nimbo, y arriba, imagínate una cruz pintada de rojo, y vemos la parte de arriba, la parte de la izquierda y la de la derecha. La de abajo no la vemos porque coincide con el cuerpo de la paloma, o el cuerpo de Cristo, o lo que sea. Creí que te referías a esta parte roja de aquí. No, en la paloma. Ah, en la paloma. Fíjate en la paloma, que es el Espíritu Santo. No Sí, sé sí. si se puede, es que yo creo que no se pueden andar. Sí, no Mira que tiene lleva mucha un calidad. nimbo y lleva ese nimbo crucífero que lo lleva Ah, aquí sí, la sí, paloma, Se ve la cruz. porque es la encargada de que nazca Cristo. Ya. Ya, es que no No hay aparece nada al en el azar, cuadro. Claro. Vas al Prado del cuadro, no ves nada. Bueno, es que la página del Prado es buenísima y yo puedo Eso sí, explicar muchas viéndolo ahí, cosas, sí. puedo explicar muchas cosas porque aquí son patentes. Tú cuando llegas al Prado no ves tanta cosa, ¿eh? Pero si ya sabes que eso está ahí, Eso te sí, vas a sí. acercar con otros ojos y vas a buscar las manos de Esa es Dios, la ventaja. el nimbo crucífero de la paloma, la golondrina, Que etcétera, tiene una etcétera. recepción magnífica, además, la página. Tenemos la mejor página web de un museo, la tenemos nosotros en el Prado, pero con diferencia, ¿eh? Y permiten hacer copias. Sí. Yo puedo bajar. A ver, puedes hacer yo las bajo para mí, puedes bajarte la imagen si es con fin no lucrativo.
O sea, yo, por ejemplo, es para los alumnos, con lo cual yo me bajo las imágenes para los temas, pero si tú tienes un fin para publicar un libro, tienes que pagar al Prado, claro. Pagas y ya está. Perfecto. Pagas y ya está. ¿Vale? Qué bien. Yo, claro, como esto es un blog sin ánimo de lucro, pues entonces me bajo las fotos sin problema. Qué bueno. Yo, por ejemplo, escribo para la revista de... Sí, sí. Antes os ha dicho José Ramón que yo hice mi memoria de licenciatura sobre los teatinos. Los teatinos... Tesis doctoral. No, memoria de licenciatura, Ah, tesina. la tesis no... La tesis la he hecho, cambié de Un tercio, autor, un la he pintor hecho moderno, de un ya me pintor, acuerdo, de un sí. pintor del siglo XX, ahora tiene 80 y tantos años, Sí, sí. que es el pintor, ha sido el pintor de la Casa Real de Arabia Saudí, del Sultanato de Omán, que en España es muy poco conocido. Mira. Es un pintor magnífico, se llama Antonio Fuertes, y entonces cambié de tercio, mientras que antes hemos hablado, ¿verdad?, que la investigación es a base de meterte en un archivo y durante 3 años investigar, y yo además no tenía documentación previa, había muy poquito, con lo cual, pues quitando 2 bibliografías muy básicas, hasta 900 páginas que escribí, todo fue labor de archivo de 3 años. Madre mía. Y en la tesis doctoral cambié de tercio. Yo empecé, cuando acabé la carrera, empecé dando clases particulares, llegué a casa de una joven y vi una pintura que me emocionó, parecía un Rembrandt, pero con una temática moderna. Y entonces le empecé a preguntar por el pintor. Esta chica, su padre tenía una tienda de cuadros y marcos y tal. Me dijo, es un pintor que pinta para mi padre, vende tal. Entonces me gustó muchísimo, indagué sobre él. Y bueno, ha sido el pintor de la Casa Real de Arabia Saudí, del Sultanato de Omán, y ya os digo, en España es muy poco conocido. Entonces la hice sobre él. Entonces, claro, ahí fue cambiar de... Porque ahí sí que no tenía nada de nada. Ahí eran todas las semanas entrevistarme con él toda la tarde, tomar apuntes, grabar en cintas, en las famosas cintas de cassette que ya han pasado a la historia, y así otros 3 añitos. ¿Eh? Pero otro tipo de investigación. ¿Viajabas a Arabia para entrevistarle? Pues fíjate, no pude porque era una mujer. Claro. Entonces, en el año, yo acabé lo de los teatinos en el año 84, en el 85 me fui a investigar a Roma, esto lo empecé 85-86, y él viajaba al Sultanato de Omán. Yo recuerdo que él me decía en las entrevistas, me mandan 3 Mercedes, uno para mí, otro para mi mujer y otro para las maletas. Me dijo, voy a ver si te puedes venir, porque claro, por cuestiones de dinero no era. Y intentó que fuera un viaje, pero como era una mujer, pues tenía que ir o con mi marido, con mi padre, pero yo sola no podía ir. Entonces tenía que llevar un acompañamiento masculino y mi padre no Pues podía hubieras ir. pasado por su segunda mujer. Qué bueno. Pueden Mira, tener hasta 3, pues no se mira, nos- no se nos vienen mis ocurrió. 2 mujeres. No se nos ocurrió, hubiera sido una buena. Te una pones buena un velo historia. y tal y pasas Ponen a otro ver. Mercedes. Eso. Bueno, pues Ya es está, será por fantástico, ¿eh? Si Mercedes. tenéis ocasión, meteros y buscar a Antonio Fuertes, y es absolutamente espectacular. Ya os digo, hace unos retratos. Yo tuve estando en su estudio un día, hice un retrato del alcalde de Toledo en ese momento, os estoy hablando del año 87, se llamaba Joaquín, no me acuerdo del apellido, y me dijo, tal día viene el alcalde de Toledo, si quieres vienes, te le presento. Entonces, bueno, yo estaba viendo el cuadro, entonces llegó el alcalde de Toledo, y entonces me acuerdo que yo vi entrar al señor por la puerta y yo miraba el cuadro y le miraba a él, porque es que eran idénticos. Eran idénticos. Y entonces cuando este señor llegó tal, me presenta, se pone a mirar el cuadro y se va el pintor. Y el señor, yo me acuerdo del alcalde que miraba el cuadro y decía, es que soy yo, no sabía decir otra cosa, es que soy yo. Y efectivamente, es que yo les miraba y decía, bueno, parecía una fotografía de él. Es un pintor realista, hiperrealista. Y luego además es un pintor, para que os hagáis una idea, por ejemplo, Antonio López, a mí me parece un Es excelente que es pintor. verdad que te traslada al Pero Renacimiento. Sí, sí. Es un excelente pintor, efectivamente, de paisaje urbano. Eso es. Pero en cambio, a mí personalmente no me gusta como retratista. Ujú. O sea, como retratista yo me quedo con Antonio Fuertes, son más o menos de esa edad. Y Antonio Fuertes es que es un señor que te hace unos retratos fantásticos. Y luego a cada personaje que pinta, le pinta lo que él llama una fantasía. Entonces en la parte inferior del cuadro hace algo vinculado a alguno de los personajes que está retratando. Dentro de los reyes de Arabia Saudí, por ejemplo, Faisal era un rey que era muy religioso, pues entonces le puso debajo pues como una mezquita. Pues a otro que era más guerrero, pues le pone una batalla. A cada uno le va poniendo algo en consonancia con su personalidad, ¿no? Y la verdad es que ha sido pues un pintor, ya os digo, está muy venerado fuera, pero en cambio ya sabéis, en España pues no es nada conocido. Esto pasa, desgraciadamente pasa mucho. Bien, ¿alguna pregunta sobre la Anunciación? ¿Os ha quedado clara? Una pregunta. La Virgen tiene, me parece, un Espera, que un la tengo que libro. ver. Sí, buena pregunta. Mirad,
La Virgen tiene un libro. Hay que pagarle un plus a Jesús por el esfuerzo. No, no, claro. A ver, la Virgen tiene un libro. ¿Por qué tiene un libro? Bueno, Ahí está. tenemos que indicar que la Virgen es una mujer culta y piadosa. Entonces, a la Virgen, cuando se le aparece el arcángel San Gabriel, siempre está orando, siempre está rezando, con las escrituras en la mano. Esto no se corresponde con la realidad. Claro. ¿Por qué? Porque nosotros lo enfocamos desde un punto de vista cristiano, y la Virgen era judía. Exacto. Entonces, en el mundo judío, ya sabéis que las mujeres no pueden acercarse a los textos sagrados. Y primero, los textos sagrados no están en forma de libro, es la Torá, que va en rollos, y las mujeres no tienen acceso a ello. Entonces, ¿qué hacemos? Pues como Fray Angélico no conoce ese mundo judío, pues se lo trae. Eso lo hacen todos los artistas. Se lo traen a su contexto, a lo que ellos conocen. Entonces, tenemos que indicar que es culta y piadosa, que cuando se le aparece el ángel, ella está haciendo sus oraciones, está rezando y está leyendo la Biblia. Entonces, además es culta porque la Virgen no es una persona de a pie, como pueda ser yo. Ella pertenece a la estirpe regia de David, que es de donde va a nacer el Mesías. Entonces tiene una tradición importante. Entonces por eso es culta y es piadosa. San José. Bueno, ellos, pero Bueno, familiar, claro. claro, es tienen que ser de casa, la estirpe sí, regia sí, de David. Sí, es verdad, De la estirpe La regia del Virgen de David. también, claro. Entonces nos encontramos con que hay que dar una imagen de la Virgen como una mujer culta y piadosa. Por eso normalmente se la pone o arrodillada o sentada con un libro en las manos, un libro en el regazo, como es en este caso. Pero la Virgen no sabía leer ni escribir. Seguramente. Pues no lo sabemos. Pero, ¿qué imagen queremos dar? O sea, lo importante no es lo que fuera, sino la imagen. Eso es. El arte lo que tiene que Lo dar que es una tiene que imagen. transmitir. Y entonces tenemos que dar una imagen de que la Virgen fuera una mujer culta y piadosa. ¿Mm? No la ponemos limpiando el polvo, ni... A veces aparece con un cesto con costura, los pies. Nunca la vemos cosiendo, ¿eh? Sí que puede aparecer un cesto con costura en los pies, pero lo normal es que tenga un libro entre las manos o en el regazo, como en este caso. ¿Alguna pregunta más? Yo no conozco la vida de Fray Angélico, pero ¿qué influencias tuvo él en su pintura? A ver, Fray Angélico es un hombre que vive en la primera mitad del 400, entre 1400 y 1455, que vive en Florencia. Y os digo, Florencia, artísticamente lo que tenemos es el movimiento del gótico. Entonces toda la arquitectura que tiene Fray Angélico alrededor es gótica, pero en Florencia, en ese momento, que es la Florencia de los Medicis, es cuando surge el Renacimiento. Y ese Renacimiento implica una vuelta a la antigüedad clásica. Y la vuelta a la antigüedad clásica significa que me aparto de los arcos apuntados y me voy a los arcos de medio punto, que son los clásicos del mundo romano. Significa que ya en el Renacimiento hemos conocido la perspectiva y por eso pongo ese banco marcando el punto de fuga, y por eso me molesto en hacer una ventanita en la que se vea un poco de vegetación, que es sencillamente para que veamos eso, y así, y entonces él es hijo de ese momento. Entonces hay pintores, por ejemplo ya Masaccio, que ya no tiene prácticamente nada de medieval, hace figuras mucho más corpóreas y nada. Y en cambio Fray Angélico es un poquito el que está a caballo entre ese mundo medieval con esos Pero él dorados y tal. conoció a los pintores de su época. Sí, son contemporáneos. Además, bueno, yo es que a Florencia he ido unas cuantas veces, entonces las anunciaciones, esta la tenemos en el Prado, pero la anunciación que está en San Marcos, en el convento de San Marcos, pues estará unos 10 minutos andando, como mucho un cuarto de hora de Santa María Novella, que es donde está la Trinidad de Masaccio. Son contemporáneos totalmente, se conocían. Yo sí tengo una pregunta Dime. que tiene que ver con los idiomas. Uy, Con los idiomas del arte. los idiomas del... Sí, que lo está... Es universal. Sí, pero me estás enseñando dialectos. Me explico. Es decir, ahora nos hablas sobre Angélico, perfecto. Pero ¿dónde alguien que no tiene el conocimiento estudiado de una corriente pictórica a lo largo de los siglos puede obtener información sobre los acentos y matices, como tú bien estás explicando hoy, Fray Angélico, en otras corrientes, para poder interpretar ese arte y leer el lenguaje de Pues cada formándote... corriente pictórica a lo largo del... Porque claro, no es igual leer el medievo que el Renacimiento, que Pues el... formándote en los que- talleres. O sea, los pintores se formaban en talleres y esos talleres no tenía acceso cualquiera.
tenías que tener unas bases y unos conocimientos previos. Pues en esos talleres aprendías. Y entonces todos los artistas, bueno, por ejemplo, yo no sé si conocéis un artista, se llama Ghirlandaio, que es maravilloso. Bueno, pues Ghirlandaio fue el maestro de Miguel Ángel. Que Ghirlandaio a mí me encanta, es maravilloso. ¿Cuál es el problema que tuvo Ghirlandaio? Pues Miguel Ángel, que le eclipsó como eclipsó a todo el mundo en su época. Entonces nadie habla de Ghirlandaio porque, claro, el discípulo superior al maestro. Y Miguel Ángel, claro, después de Miguel Ángel pues ya no hablamos de nadie. Pero Miguel Ángel se forma en el taller de Ghirlandaio. Y para alguien No tienes acceso. contemporáneo, claro, o sea, yo ahora te No, digo, no, no, ¿qué a obra, ver, qué obra, A ver, te explico. qué obra, te explico. libro, enciclopedia naces o tal en podrías esta época- acudir para poder de alguna manera captar? Lo que yo Claro. te estoy explicando, A ver, a ver, lo que quiero decirte ya me, o sea, yo lo que veo es una interpretación de un cuadro, ¿vale? interpretación, ¿no? Bueno, Lectura. Lectura de un cuadro. venga, lectura, y, bueno, O sea, o análisis de un cuadro, llámalo como quieras. yo leo, ¿eh? analizo, interpreto lo que quieras. Voy al tema. Para alguien que quiera poder interpretar y leer más allá de un cuadro, donde sí puedo acudir a la fuente de ese cuadro, yo cojo y digo, Prado, quiero estudiar las Meninas de Velázquez y tengo desde aquí hasta allí 28.000 folios para explicar las Meninas. Lo que quiero es entender la corriente pictórica de Velázquez y aquellos Tú quieres la metodología. acentos y métodos que me hacen entender mejor. Es informático, quiere la metodología. Sí, un poquito. Es los ingenieros. Pero A tienes lo mejor es un error, manuales. efectivamente. No, que va, que va. Es que nosotros necesitamos metodología. Vamos a ver, porque pero queremos los saber. artistas- pero a lo mejor- Los- No, los pero es artistas verdad. también. No, Pero es los verdad. artistas Pero también. la Vamos cosa a ver. pedagógica. Pero Lo que los quiero- artistas no tienen ese concepto Vale. de A metodología. ver, lo que quiero que entendáis es que vivimos en una sociedad con múltiples posibilidades y estáis trasladando vuestra mentalidad de ahora, que es el problema, a la mentalidad medieval o a la mentalidad del Renacimiento. Eso es. O sea, cuando tú naces en otra época, hoy en día pues tienes muchas posibilidades también dentro de tu posición económica. No todo el mundo tiene las mismas posibilidades. No es lo mismo estudiar en Comillas o en el CEU que estudiar en la Universidad de Zamora o de cualquier Totalmente sitio de acuerdo. pequeño, por decirlo. Sí. Luego no tienes las mismas posibilidades. Entonces, ¿qué sucede aquí? Pues que el que es campesino y tiene hijos van a ser campesinos y punto. El que se mueve en otros niveles puede optar a ciertas cosas. Entonces hay gente que se mueve en un nivel superior y puede optar, por ejemplo, al clero, a la iglesia. Entonces si tú optas al clero y a la iglesia, ya tienes una formación. Ya sabes leer, sabes escribir, y si tienes unas determinadas cualidades, te puedes formar en algo. Entonces ha habido muchos artistas, Fray Filippo Lippi era fraile también, Fray Angélico, ha habido muchos. Entonces, claro, pero tú te mueves ya en un mundo de una categoría cultural superior y te formas en ese ambiente. Pero no, si tú eres hijo de un campesino, no vas a aprender nunca a hacer. Ya podías haber sido Leonardo. Bueno, yo te lo Miguel agradezco. Ángel. A ver, Muchas ¿qué le gracias. pasa? Ha sido, efectivamente, me había pensado, pero buscaba una metodología Es que tenemos muchos puntos en común. para identificar, y efectivamente no la hay. Pues seguramente en aquella No, época pero a no ver, había tú, una... tú tienes, por ejemplo, libros, hay unos libritos así pequeños donde te explican, o sea, todas las explicaciones, por ejemplo, de escenas mitológicas. Y tú tienes un libro donde tienes cuadros de la mitología y te explican, ¿no? Te explica la representación de tal diosa en tal y tal periodo, en tal y tal artista y tal. Quiero decir que libros hay, Pero donde yo tú creo que puedes él ir no habla de y la con las escenas interpretación actual, religiosas. habla de cómo se forma un artista en su época. Yo es lo que te he Y, entendido. a ver, yo Es eso lo por que poner un dices. ejemplo, no quiero... Pienso. Eso es lo que yo no yo entiendo. quiero, digamos, Yo no, desvirtuar... yo te he entendido que No. cómo se No, ahora informa. bibliografía hay muchísimo. No voy a desvirtuar un poco el... Yo, por ejemplo, me acuerdo cuando vas a las colecciones del Thyssen y te hablan de los impresionistas, empieza a haber un hilo conductor entre los impresionistas, Matisse, entonces, todos empiezan, si me permites la expresión, a pelearse unos con otros, a ver quién es el que aporta la mejor metodología para el impresionismo. Entonces, cuando te lo cuentan de seguido, dicen, ya, pues aquí hay este cambio, aquí este otro modifica, etcétera, etcétera. Entonces, de una manera didáctica, te explican el impresionismo bajo la perspectiva de una corriente pictórica, una serie de artistas que están metidos en esa corriente. Entonces, lo que me refería es, pero ¿cómo ir más allá Te voy a de...? explicar eso que acabas de decir del impresionismo. Bien, el impresionismo no surge así. No. Surge sencillamente porque en 1835 aproximadamente surge la fotografía. Y la fotografía es la gran competencia de la pintura. Tener en cuenta que hasta el siglo XIX la pintura es por encargo. O
sea, hoy en día es que intentamos trasladar nuestros conceptos actuales a épocas anteriores y eso no es viable. Entonces, es que ya la concepción de artista no tiene nada que ver. Claro, no, ellos Ahí eran no había artesanos. artistas Aquí todavía, hay artesanos claro, todavía. sí. Bueno, aquí ya sí, pues ya estamos en el Renacimiento. Bueno, ¿eh? ya ahí En el empieza. Renacimiento ya sí. Ahí empieza. Mirar, en la Edad Media no hay artistas, hay artesanos al servicio de una idea religiosa. Entonces no hablamos de arquitectos, hablamos de maestros de obras o de canteros. No hablamos de escultores ni hablamos de pintores. La escultura y la pintura están supeditadas a la arquitectura. Son para decorar la arquitectura. No es un arte independiente. Están totalmente subordinadas a la arquitectura. Entonces, ¿qué escultura encontramos en el románico o en el gótico? ¿Dónde encontramos la escultura? En los tímpanos, en los capiteles, en las arquivoltas. ¿eh? Y la pintura, pues en el románico la encontramos en la bóveda de cañón, en el ábside, y luego ya en el gótico se empieza a trasladar a los frontales de altar o a las vidrieras. ¿eh? Entonces no tenemos, yo siempre digo que gracias a Dios, los historiadores no nos tenemos que estudiar nombres de artistas, porque no existe el concepto de artista, desde la antigua Grecia, desde el siglo IV a.C., que son los últimos autores que conocemos, hasta el 480 italiano, no conocemos nombres de artistas, porque no existen. Había artesanos al servicio de una idea religiosa o política o la que fuera, pero no hay artistas como tal. O sea, no hay ¿Cómo se define un artista? Vamos Una- a ver, a cuando ver, uno crea algo de la nada, de una piedra, por ejemplo, un escultor, evidentemente aquí tiene una figura, está creando. Aunque, eso para ti, para mí es clarísimo. aunque le den la orden a otra persona, un religioso, y le diga que tiene que sacar de ahí un Moisés. Mira, Pero te es voy el a... Moisés que tienes tú, no el que tiene el que te lo encarga. Ya. No sé si... Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero en la época no era así. Para que os hagáis una idea, la pintura que para nosotros hoy en día está valoradísima, en la época no. O sea, yo no sé si conocéis el Tesoro del Delfín del Museo del Prado. Sí. ¿No lo conocéis? Bueno, pues el Tesoro del Delfín del Museo del Prado son piezas de roca, de cristal de roca, y son piezas, para que os hagáis una idea, cualquier pieza de esas que es cristal de roca era 4 o 5 veces más valiosa que una pintura de Tiziano. Wow. Para nosotros eso es incomprensible. Pero es el concepto que hay en cada época de las cosas. Un pintor tampoco era una cosa muy importante. Entonces, de hecho, no era importante porque a mí me da mucha pena que al pobre Velázquez pues no pintara más porque fuera aposentador de palacio. Pero claro, a él le interesaba más ser aposentador de palacio, que ganaba más dinero y vivía mejor, Sí. y pintar menos. Comerciaba con las obras de arte. Claro, entonces eso, si hubieran tenido un concepto de artista, que me estás diciendo tú y que tengo yo, que eso es una cosa ya del siglo XX, es que nos parece que eso ha sido de siempre, pero no es así, pues a Felipe IV nunca se le hubiera ocurrido ponerle a Velázquez de aposentador de palacio. Hubiera puesto a otro señor y a Velázquez le hubiera dejado en su oficio, que es pintar. ¿Qué es aposentador de palacio? Pues la persona que se encarga de que el rey le dice que vaya, vete a Italia, quiero una escultura, quiero una pintura, me compras no sé qué, me compras no sé decorador. cuánto. Él un poco el que se encarga de las compras del palacio. Entonces, claro, a Velázquez le interesaba mucho más eso, que es donde ganaba dinero. Y no, lo ganaba siendo pintor. Y gracias a él Claro. tenemos muchas obras de arte. Pero- Claro. Pero en realidad, digamos que la cultura o el florecimiento de la cultura se debe a esos talleres y a esos mecenazgos que había sobre los talleres. Y nosotros, creo, y permíteme que me lo diga en plural, lo que estábamos pensando es cómo se podía hacer un método o publicar un método para que otro taller con otro mecenazgo en otro país pudiera hacer el mismo tipo de obra siguiendo unos cánones preestablecidos, lo que nosotros Eso no- llamamos eso no le- nuestros métodos, claro, lenguajes, pero es etc. que eso no le interesa. Claro, Había Eso es mucha monopolio. competencia. pero Es un aparte, monopolio. claro, pero aparte de eso es que tampoco era una época en la que Claro. existiera la imprenta como una forma de distribución, que el conocimiento iría mucho más ligado a la persona. A ver, la imprenta Digo yo. surge más o menos en esta época y sí que va a ser importantísima para No, el por arte. supuesto. De hecho, la gente se piensa que la imprenta es muy importante para los libros y fue casi más importante para el arte que para los libros. Porque, por ejemplo, León Bautista Alberti, que es uno de los grandes arquitectos de este momento, publica de su Rea Edificatoria, y ese libro se empieza a traducir, vamos, manuales. en latín, se empieza a distribuir, y bueno, por ejemplo, un arquitecto extraordinario como fue Ventura Rodríguez, en la vida salió de España.
pero tenía una biblioteca valiosísima, pues con los libros de Alberti, de Vitruvio, de no sé qué, y así estudiaba el arte clásico, él nunca se desplazó a Roma. Pues claro, la imprenta tuvo un valor fundamental. Claro, por eso decía que era imposible en aquel momento, aparte de la competencia. Pero aparte de la eso, distribución de es su que no les información. interesaba en absoluto. O sea, tú tienes tu taller y quieres que te hagan a ti los encargos Eso y tú es. no vas a ofrecerle tus conocimientos al del taller de al lado. El del taller de al lado que se busque la vida y que le hagan los encargos a él. ¿Me Pero entiendes dónde vamos? ni siquiera sus propios alumnos, ¿no han dejado Sí, documentos no, así? no, documentos no, porque tampoco eran gente muy... ya te digo, sabemos un poquito, uno de los artistas mejor formados que ha habido ha sido Miguel Ángel, pero porque fijaros, Miguel Ángel, en esta vida hay que tener cualidades y luego tener oportunidad. Entonces Miguel Ángel estaba en el taller de Ghirlandaio y un día se presenta Lorenzo de Medici en el taller de Ghirlandaio y le dice: mándame a tus 2 mejores alumnos. Y coge Ghirlandaio y dice: Miguel Ángel tiene 14 años, Miguel Ángel y otro. Y le manda con Lorenzo de Medici. Y Miguel Ángel se educó y se crió en el Palacio Medici Riccardi de Florencia con la misma educación que estaban recibiendo los hijos de Lorenzo el Magnífico, leyendo a los clásicos, escribiendo poemas, siendo un humanista durante 3 años, hasta que Lorenzo muere. Entonces, ¿qué pasa? Que Miguel Ángel tenía una cultura muy superior a la de los artistas de su época, porque tenía la capacidad, pero tuvo la oportunidad que otros no tuvieron. Y luego encima tuvo una vida extensísima que le permitió dejarnos obras maravillosas. Entonces lo que me decías tú, Manuel. es verdad, lo que me decía Manuel de que tú consideras, yo también, o sea, a mí personalmente el arte más difícil me parece la escultura. O sea, pintar, yo soy muy negada, yo creo que admiro tanto el arte por lo torpe que soy yo. Entonces, pero bueno, yo creo que todos de pequeñitos hemos cogido unos lápices de colores, hemos hecho algo, mejor, peor, pero algo hemos hecho. Sí. Pero que un señor te coja un cincel y un martillo y te diga que ahí está el David, el Moisés o la piedra, Sí. eso es ser un genio de los pocos que ha habido. O sea, Es yo que estoy luego totalmente los de reyes, acuerdo. los mecenazgos, también por la cultura por entonces de los obispos y toda esta gente, no sé si estás de acuerdo conmigo, que Felipe II, por ejemplo, se fija precisamente en todos los italianos, los franceses y demás, y se trae precisamente a un discípulo de Miguel Ángel, un arquitecto que era pintor también, Juan Bautista de Toledo, para hacer el Escorial y el Palacio Aranjuez. Quiero decir, también es verdad que Felipe II es un poquito la excepción, porque le encantaba el arte, le encantaba todo eso. Quiero decir que ese mecenazgo también se daba. Quiero decir, Sí, igual sí. que lo que acabas de comentar de los Medici, tráeme Claro. al mejor, Claro. que Pero, yo ¿en quién se daba? ¿En Italia? ¿Cuál es la ciudad italiana? Porque Italia no existe como país en este momento. España ya existe como país desde Carlos V. Nápoles. No desde los Reyes Católicos, desde Carlos V. Entonces, que esto es un error muy común. Entonces, en Italia no tenemos un país unido. Italia no se unifica hasta finales del siglo XIX. Entonces, en Italia tenemos por un lado a Milán, por otro lado a Génova, por otro lado a Venecia, por otro lado a Florencia, por otro lado a Nápoles, por otro a Sicilia, por otro a Roma con los estados pontificios. Entonces, ¿qué pasa? Que se dio el momento y la oportunidad en la Florencia de los Medici. Los Medici son una familia de comerciantes de lana que se enriquecen con la lana y luego se convierten en banqueros y terminan siendo los banqueros del Papa y suben como la espuma. Entonces tienen mucho dinero. Porque, y Florencia sigue viviendo de eso, Florencia, todos íbamos a Florencia por esa Florencia de los Medici. ¿Qué fue lo bueno que hicieron los Medici? Pues que en vez de llevarse el dinero a Suiza, buscó un símil contemporáneo, Sí. o gastárselo en fiestas, invirtieron en arte. Que también hacían fiestas. Sí, pero invirtieron en arte, invirtieron en Sí, sociedad, sí, sí. invirtieron en arte. Pero eso puede ser por la influencia de los romanos, que Claro. imitaron a los grandes patrones, Claro. que ponían su nombre Claro. a las vías, a los arcos, a las construcciones, y era por imitar un poco ese concepto A ver, cultural. el concepto, mira, los romanos, cuando me hablas de villas, me imagino que te refieres a la Villa Adriana, por ejemplo. La Villa Adriana, yo no sé si habéis estado, yo he estado 3 veces en la Villa Adriana, y la Villa Adriana es inmensa, inmensa.
Villa Adriana está a unos Cerca de 30 kilómetros de Roma. Ah, vale, vale. Es la villa, el emperador Adriano, Roma era una ciudad muy caótica, tenía más de 1 millón de habitantes, y entonces se mandó construir una villa esplendorosa a unos 30 kilómetros de Roma. Y entonces se llama Villa Adriana por el emperador Adriano. Entonces él se retiraba ahí para alejarse del mundanal ruido. Lo de los nombres, pues evidentemente los emperadores romanos, cuando hacían una gran gesta, ganaban una gran batalla, se mandaban construir un arco de triunfo para dejarlo para la posteridad. No, pero Entonces, los magnates, los que construyeron la Vía Apia, era una familia, dejaba su nombre y lo hacían por prestigio ante la publicidad. efectivamente. Puede que los Medici, muy influenciados por ese tipo de A ver. cultura, hicieron ese estilo. Hoy en día, Porque yo te ellos, hago una pregunta, Florencia te es devuelvo un la libro. pregunta. Hoy en día, ¿cómo te haces tú famoso? Twitter. Por No, métodos Hablo culturalmente, no estoy hablando de los bloggers y toda esta gente que son ni los influencers, que ni caen así. Los por métodos no deleznables, Sí. por una startup económica, vamos, tecnológica. Entonces, en esta época, todo, ¿dónde se manifiesta? A ver, el poder se manifiesta. Hay una asignatura en nuestra carrera que se llama Arte y Poder. Anda. Arte y Poder. ¿Dónde se ha manifestado sistemáticamente el poder? En el mundo del arte, en la arquitectura. En la iglesia. En la arquitectura. Entonces, los Medici, la familia más poderosa de la Florencia del 480, se mandan construir un palacio, el famoso Palacio Medici Riccardi. Se llama Medici Riccardi porque luego lo compró una familia, se llamaba Riccardi. Vale, pues el Palacio Medici. El emperador Carlos V se manda a construir el Palacio de Carlos V en la Alhambra de Granada. ¿Por qué? Porque sus abuelos habían conquistado Granada al mundo musulmán y él había heredado eso. Entonces, claro, cuando los reyes católicos o Carlos V llega a Granada, Granada es una maravilla, la Alhambra de Granada es una maravilla. No la destruyen porque no tiene la connotación religiosa de las mezquitas. Es un palacio para vivir. Y les gusta, les parece acogedor y les gusta. En Córdoba Pero- es lo mismo. Bueno, destruyen la mitad. Sí, Córdoba, Bueno, sí, pero aparte. destruyen la mitad, construyen la catedral en el medio y por lo menos no destruyen, Claro. que estuvieron tentados. Pero, bueno, y tan tentados. ¿Qué es lo que sucede en Granada? Pues que Carlos V hereda aquello, pero en el fondo aquello es musulmán y él tiene que dejar su pozo. Él es el emperador, es el personaje más importante del mundo en ese momento. ¿Y qué hace? Manda a construir el palacio de Carlos V en la Alhambra. Vamos, pegado a la Alhambra. Ya sabéis que sales de la puerta de la Alhambra y te topas con el palacio de Carlos V. Así es. Renacentista, lo hace Machuca, allí en Granada. Es para manifestar su poder, es decir, los árabes han hecho esto, pero yo soy el emperador y el monarca más prestigioso del mundo y lo que hago es dejar mi arquitectura aquí. No la habito nunca, nunca viví. Bueno, no la terminó, no la decoró. No la llegó a terminar porque él era un sueño que tenía. Él pasó la luna de miel con su mujer, con Isabel, en esa zona, en Granada. Le tomaron mucho cariño. De alguna forma él quería hacer Granada como el corazón del imperio. Granada está al sur de España, entonces bueno, era un poco. Lo quería convertir Granada en un sitio especial por toda la simbología que tenía. Y bueno, muere Isabel, él entra en una profunda depresión, no se vuelve a casar, entonces. Bueno, pues aquel proyecto que tenían en común decide que lo abandona porque muere Isabel y él se mete pues, en todas esas guerras de religión que todos sabemos y se olvida un poquito del palacio de la Alhambra, del palacio de Carlos V. Felipe II, ¿cómo manifiesta su poder? En el Escorial. Manda a construir el monasterio del Escorial. ¿Quién construye el monasterio del Escorial? Pues que eres el monarca más importante del mundo y que eres los mejores arquitectos. ¿Quiénes son los mejores arquitectos? Los que han trabajado con Miguel Ángel en el Vaticano. Juan de Herrera. Juan Bautista de Toledo. Y Juan Bautista de Toledo. Entonces Juan Bautista de Toledo viene a trabajar para Felipe II. Luego murió enseguida. a los Sí, 7 se muere años. enseguida y entonces le va a suceder Juan de Herrera y por eso todo el mundo habla del estilo herreriano y de Juan de Herrera y el pobre Juan Bautista de Toledo, que es el que traza los planos, nadie habla de él. Pero Juan Bautista de Toledo viene a construir porque es el que lo había hecho para el que había estado en Roma, y Roma es lo máximo. ¿Cómo se construye? Un minuto. ¿Cómo se construye el Escorial? Imagino que habéis estado en el Escorial. Planta de cruz griega, rarísima.
La famosa parrilla, ¿no? Eso es una invención. Es una invención, ¿no? De San Una Lorenzo. invención popular. Ah, ya, ya. Planta de cruz griega. La planta de cruz griega es la que tiene los brazos iguales. En un brazo, el otro exactamente igual que la atraviesa. La cruz latina es la cruz de Cristo. Un brazo largo, un nemo de Cristo y uno transversal. Bueno, pues en el Renacimiento se pone de moda la planta de cruz griega. Felipe II, cuando manda a construir el Escorial, lo manda en planta de cruz griega. ¿Por qué? Porque el Vaticano estaba diseñado por Bramante en planta de cruz griega. Y aquí queremos reproducir cómo iba a ser el Vaticano. Felipe II manda hacer esto exactamente con la misma planta que el Vaticano. En Madrid solo hay una iglesia que tiene esa planta, la de San Cayetano. Que está en la Tutesina. Jaén. Claro, estoy muy puesta en eso. Entonces, planta de cruz griega. Esa planta es típica de esas plantas típica del mundo árabe. Santa Sofía, Santa Irene, los Santos Apóstoles, Constantinopla es la que construyen plantas de cruz griega. Se pone de moda en el Renacimiento la planta centralizada. Yo os digo, el Vaticano se proyecta así, primero Bramante, continúa Rafael, Miguel Ángel crea esa inmensa cúpula, que bueno, que todos decimos que es de Miguel Ángel y no es cierto, es de Giacomo de la Porta. Miguel Ángel lo que hace es diseñar y Giacomo de la Porta modifica los diseños, la hace mucho más alta, porque si hubiera sido tan semiesférica como la había diseñado Miguel Ángel posiblemente hubiera colapsado, la hace más elevada, pero nadie habla de Giacomo de la Porta, porque el que tiene fama es Miguel Ángel y todo el mundo habla de la cúpula de Miguel Ángel, aunque la hace realmente Giacomo de la Porta. Y entonces esa estructura la tenemos ahí. ¿Qué sucede? Que el Escorial se termina, pero como el Vaticano tarda más de 130 años en construirse, pues van cambiando los criterios, se produce la reforma, la contrarreforma. Y a partir de la contrarreforma, las plantas centralizadas de cruz griega no nos valen. ¿Por qué? Porque mirad, si yo tengo una planta de cruz griega, imaginaros el sacerdote, está hablando así, que tienes dos alas a los lados del mismo tamaño, te dispersas, mi agua. La puse, te traigo un vaso y baja. Tiene que estar caliente eso. ¿Me entendéis? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando llega el Concilio de Trento, dice, uy, plantas centralizadas no, se nos dispersan los fieles. Tenemos que volver a la planta de cruz latina, que es la cruz en la que muere Cristo, por simbología religiosa, pero sobre todo es porque es mucho más ágil para hablar. Insisto, la gente no sabe leer ni escribir. ¿Cómo le llegan los mensajes? A través de la palabra y a través de las imágenes. Importantísimo, el púlpito. La misa es en latín, pero luego el sacerdote, después de la homilía, pues habla. Y eso ya lo hace de forma más coloquial. Y entonces yo necesito planta de cruz latina para poder hablar y dirigirme a la gente. Y que la gente me entienda. Si tengo a la gente dispersa por aquí, por aquí, por aquí, no me sirve. Entonces, Trento lo tiene clarísimo. Y se desechan las plantas de cruz griega y de hecho nunca se vuelven a utilizar. Salvo excepciones. Dime. Dices que la arquitectura es como manifiestan su poder. Pues está clarísimo, ¿eh? Eso ¿sí? no lo discute nadie. Pues yo tengo una duda. El emperador Octavio, ¿qué arquitectura hizo? Y, El mausoleo de Augusto el mausoleo de Augusto. está en Roma. ¿No lo conoces? No te lo perdonan. Sonríe, pero no te lo perdonan. No, vamos a ver. 2 puntos menos. Él hizo, Vamos a ver, sembró vamos a de ver. estatuas suyas todo el imperio. Claro, En pero España es tenemos que cantidad también. Volvemos a lo mismo. Es diferente el concepto con... A ver. Si yo me voy a Roma, en Roma se inventa el retrato. Los griegos no tenían retrato. Para que os hagáis idea, la cultura griega es una cultura donde lo que prima es la belleza y la belleza ideal. Y lo importante en Grecia no era la arquitectura, era la escultura. De hecho, conocemos más nombres de escultores que de arquitectos. Todo el mundo ha oído hablar de Fidias, de Prasíteles, de Skopas, de Lisipo, pero de muy poquitos arquitectos hemos oído hablar. Porque lo importante en Grecia era la escultura. ¿Qué tipo de escultura se hace en Grecia?
hombres y mujeres jóvenes, exclusivamente, porque buscamos la belleza ideal. Los niños no han alcanzado la plenitud. Los ancianos, y cuando hablo de ancianos hablo de 30 años, pues la gente se moría con 30 y tantos, 40 años como mucho. La gente a partir de 30 años estabas ya, pues como hoy en día, a partir de los 80 y algo. Entonces ya estaban en declive. Por eso cuando los griegos tenían que hacer algo, eran hombres y mujeres jóvenes, porque buscaban la belleza ideal. Porque los griegos son una cultura que lo que busca es la belleza por encima de todo. En cambio, cuando llegamos a Roma, cambia el concepto. Los romanos no son un pueblo de ideas como los griegos, son un pueblo conquistador. Crean un imperio y tienen un espíritu práctico. Entonces, no quieren una escultura, es que les da igual. ¿Para qué quieren una escultura de un dios o un medio? Eso les da igual. ¿Qué hacen? Grandes obras de ingeniería, por aquí tenemos algún ingeniero. Las calzadas, los puentes, los acueductos, las grandes obras, las murallas, las grandes obras de ingeniería. Y entonces eso nos encontramos con los romanos. Esa es su forma de manifestar el poder, la arquitectura. Pero aparte de eso, el emperador, el primer emperador es Augusto, quiere manifestar también su poder con su imagen. Hoy en día lo tenemos muy fácil. Tenemos ordenadores, tenemos internet, tenemos revistas, tenemos periódicos, todos sabemos leer y todos conocemos, nos gusten más, nos gusten menos, todos sabemos quién son los políticos de turno, los jugadores de fútbol, los reyes, tal. Todos reconocemos al rey Juan Carlos, al rey Felipe, todos lo reconocemos. En aquella época no. Entonces Augusto se manda a hacer esculturas para distribuir por el imperio porque quiere que le conozcan los súbditos. Pero cuidado, ¿qué hace? Mezcla griega romana. ¿Y cómo hace eso? Pues como los griegos querían la belleza ideal, para los griegos lo importante es el cuerpo físico. Tener un cuerpo 10, un cuerpo Danone, que diríamos hoy, ¿no? Un cuerpo perfecto. Y entonces había talleres que hacían los cuerpos en serie. Y luego llegaba el emperador de turno, decía, le hacían la carita, se la acoplaban a la escultura. Para que os hagáis idea. El Photoshop de la época. El Photoshop de la época. Para que os hagáis una idea, Augusto era bajito y gordo. Entonces, si tú pues tienes algún defecto físico, no quieres esa imagen para la posteridad. Entonces dices, bueno, pues oye, si yo tengo que elegir entre pesar 100 kilos y pesar 70, pues voy a elegir pesar 70. Si tengo que elegir entre, yo qué sé, tener arrugas y no tenerlas, voy a elegir, hacen eso. Y entonces, Augusto, ya os digo, tú le ves el cuerpo a Augusto y era un cuerpo 10, pero Augusto no era así. ¿Qué es de Augusto? La carita. Entonces, coge el ideal de los griegos con el retrato romano y hace esa fusión y crean esas primeras esculturas de retrato. ¿Y Alejandro Magno? Alejandro Magno es muy anterior a Alejandro Magno, tampoco tenemos grandes cosas de él. Por eso, el poder que tenía era inmenso y podía haber hecho algún edificio. Fundacionales. Pero Alejandro Magno, su símbolo de poder era la conquista. Es que cada uno tienes que ver dónde centra el símbolo de poder. Y el símbolo de poder, yo te estoy hablando del símbolo de poder en el mundo cristiano. Alejandro Magno, su símbolo de poder es la conquista. El problema de Alejandro Magno es que tenía tal sed de conquista que se empeñó en ir hasta la India, que era un territorio no conocido, y terminó pereciendo y dispersándose el imperio. O sea, le pasó como a Napoleón o le pasó como a Hitler. O sea, su ambición los acabó con ellos. Lo que quiero decir es que la arquitectura, en mi opinión, es un símbolo de poder para algunos emperadores, No, para a ver, algunos, no para la todos. arquitectura es un símbolo de poder a partir de los romanos. En el mundo griego no, en el mundo griego acordaros que os he dicho que es la escultura por encima de todo. Es que luego aquí en el Renacimiento lo que hay es una competencia tremenda entre el emperador y el papado. Pero eso no se manifiesta en el arte. El ¿Que no? emperador hace sus encargos y el papado hace los suyos. Pero en el caso de los Médicis, por ejemplo, ¿no había ahí una competencia con el Papa, con todas las obras que Pero estaban tienen haciendo en Roma? No, ahí tenéis una confusión. Los Medici no tienen nada que ver con el papado. Los Medici acaban su poder a finales del 480 y el poder de los papas empieza en el 580, empieza después.
Entonces los artistas empiezan a ir a la Roma de los papas por dos motivos, porque los papas empiezan a tener poder y porque los Medicis han decaído. O sea, no son coetáneos. Esos papas con poder no son coetáneos con los Medici. ¿Me entendéis? Es que hay que ubicarse en el tiempo, porque si no, se nos cruzan un poco las cosas. Impresionante. Por ejemplo, Lorenzo el Magnífico se muere en 1492. Fácil, porque es la fecha del descubrimiento de América. Y a partir de ahí los Medicis decaen. ¿Cuándo empiezan los papas a ser poderosos? Con Julio II, ya en el 580, en el siglo XVI. 1502, 1504. Entonces los artistas dejan Florencia y se empiezan a ir a Roma, porque ahora... A ver, tenéis que tener muy en cuenta que el arte, hoy en día estamos acostumbrados que el arte, un pintor hace pintura, un escultor hace algo y luego lo intenta vender. En esta época no. En esta época el arte es por encargo. O sea, Miguel Ángel no hace el Moisés si no se lo encarga Julio II. O sea, Julio II le encarga una tumba. Le podrá dar mayor o menor libertad. Pero si tú no tienes un encargo previo, ¿qué le pasa a Miguel Ángel? ¿Por qué no acaba la tumba? Pues porque se muere Julio II, se acaba el grifo y tiene que dejarlo. Entonces trabajan de encargo los artistas hasta el siglo XIX. Y ahí es donde entra el impresionismo. Entonces, ¿por qué el impresionismo es como es? Pues porque ha surgido la fotografía hacia 1835 y entonces la fotografía es una gran rival para la pintura. Entonces, ¿para qué me voy a encargar un retrato si puedo tener varias fotos por un precio mucho más asequible? Y entonces los artistas empiezan a darse cuenta que o innovan o la pintura va a terminar decayendo. Y es el momento en el que empiezan pues esos movimientos. Ahí hay un periodo que están conviviendo la fotografía con la fotografía influye en la pintura y la pintura en la fotografía. Y ya el primer movimiento más así es el impresionismo, que se llama así porque intenta recordar la pintura de Monet y la impresión del sol naciente, intenta captar esa impresión de la luz. Y claro, eso no lo puedes hacer con una fotografía. ¿Qué metodología tiene esa pintura? Como decía antes. Punto 1. Los artistas, ni uno te explica su metodología, cada uno tiene la suya. Yo he hecho mi tesis sobre un pintor, he estado 3 años entrevistándole una vez en semana y no me ha dejado verle pintar nunca. Como para que escriban y expliquen su metodología. Ellos ¿Qué quieren reflejar de la realidad que les rodea? Pues cada uno dependiendo de la época en la que vivan, cada uno querrá reflejar una cosa u otra. No depende tanto del artista, sino de la época en la que vive. Es decir, los pintores en la época clásica... Te voy a poner un ejemplo. Siglo XVII. Estamos en el barroco. Se produce la Reforma Protestante. No tiene nada que ver el arte de los países católicos con el arte de los países protestantes como Holanda. No tiene nada que ver el arte de Vermeer o de Rembrandt con el arte de Rubens o con el de Velázquez. Nada. Entonces, ¿de qué depende? De dónde hayas nacido, de la religión que tengas y de lo que te vayan a encargar, pues los que tengan dinero en ese momento, que pueden ser el rey, el emperador, la iglesia o en los países protestantes normalmente la alta burguesía. Lo que te encarguen es lo que tú vas a pintar, porque es lo que te van a comprar y es de lo que tú vas a vivir. Enganchando con el tema del impresionismo, porque el impresionismo, pues los pintores Degas, Courbet, Renoir... Nos estamos yendo de leer una obra de arte. Sí, no, Oye, perdona, es que por eso me impresionaba a mí, porque Sí. estos son obras de arte supuestamente también. Claro. Y en cambio no las tocabas en todo el rato. Yo decía, ¿por qué hemos de Pero pensar? vamos a ver, yo si es sigo cómo a analizar coger... y entender una obra de arte, No, pero vamos voy a ver, todas yo las pensaba obras. cogeros una obra de religión y otra de mitología para que vierais los símbolos y las aprendierais a leer. Lo que no podemos hablar es de toda la No, historia claro, del no, arte imposible. en media hora. No, sí, el único apunte, no quería dar por eso, mover un Desviarte. poco, sí, desviarme porque claro, da la casualidad cuando, a mí el impresionismo por ejemplo me encanta, cuando veía tiene razón, porque si no recuerdo mal, nace en Normandía, y son todos los pintores normandos los que empiezan a pintar la luz, no tanto en la figura del personaje, sino interpretar la luz.
que era su principal objetivo, de todos los pintores impresionistas. Luego cada uno tira por un lado, tenga Astina por un lado, Renoir tira por otro, Courbet por otro, cada uno tira por un lado. Entonces ahí es donde yo, erróneamente seguro, digo, bueno, pues aquí tiene que haber un motor. Tú y Erróneamente. todos los que tenemos la A ver, misma aquí formación. estos Tenéis han una cogido el formación científica que no tiene nada que ver con la formación Totalmente de pictórica. acuerdo. A ver, el arte es intuición y esa imaginación es intuición. Si hubiera una metodología, pierde la magia. No sé si me Nosotros- explico. Sí, sí, exacto. Nuestra formación por defecto parte de que todo se comparte. Es el tratamiento de la información. A ver, Tiene Y lo eso único, debe ¿qué fluir. es lo único que se De ahí viene. comparte? Por ejemplo, tú no has tenido un hijo y le has dado la vuelta a ver si un PDF que explicara lo Sí, que hacía. instrucciones. Pues eso. ¿Ves? Con eso te resumo nuestra formación. Estas personas tienen poca sensibilidad. No, lo digo, en verdad mentira. Intentan cosas que son casi imposibles. No entendemos. Sin embargo, A ver, yo lo que no importante en entiendo el arte es la intuición del artista. Sí, Precisamente alguien me hablaba antes del Moisés, no sé si erais uno de vosotros, ¿no? Ah, no, el que hará bien. Claro, entonces, para mí la magia de Miguel Ángel, claro, vamos a ver, lo que quiero que entendáis que una cosa es el encargo y otra cosa es el artista. A Miguel Ángel le encargan lo que sea, Julio II su tumba, la Capilla Sixtina le encargan lo que sea. Y luego unas veces te pautan el tema y otras veces no. Entonces, dependiendo del cliente, te puede decir, quiero una natividad, quiero una anunciación, quiero tal. O quiero una obra religiosa de devoción y le dejan al artista mayor libertad. Como el David, de Miguel Ángel. No. El David tiene una simbología política Pero a importantísima. él no le marcaron que hiciera un joven efebo. A él lo que le marcaron es que pusiera el símbolo de la fortaleza y la libertad de la señoría de Florencia. Y la fortaleza y la libertad, él se basa en una de las grandes figuras de la Biblia, que es David. Por eso, pero es el artista el que hace eso. Claro. No pero- es la ciudad de Florencia la que le encarga, hazme un efebo con casco y con espada. Le encargan lo que tú has dicho. Le encargan un tema donde se refleje, Eso es. pues se refleje ese poder, Y esa la- libertad de la señoría de Y el Florencia. artista podía haber hecho un dragón o en este caso hizo eso. Vamos a ver, estamos en un mundo religioso y tú tienes que escoger un tema bíblico. Y dentro de los temas bíblicos, David es un tema muy recurrente en el arte, en la escultura y en la pintura, porque David es el gran libertador. David es el que mata a Goliat le da con la onda y luego le corta la cabeza, Pero ¿no? la cuestión es que la idea de David se le ocurre a Miguel Ángel, se le ocurre a la ciudad de Florencia que le hacen Se encargo. ocurre a Miguel Ángel. Por Se eso, ocurre a al Miguel Ángel. artista. Claro, pues eso es lo que te he dicho. Que Ah, una pues cosa no es te he que tú, entendido bien. una cosa es que a ti te encarguen un símbolo. Un tema Y cerrado. otra cosa es tú cómo interpretas ese símbolo. Ese símbolo, eso sí te lo encargan, en clave mitológica o en clave religiosa. Eso sí te lo pautan. Y tampoco hay tanto que meterse. Si te lo encargan, por ejemplo, si te lo encargan en clave mitológica, pues tienes a Hércules, tienes a Perseo, tienes a una serie de héroes y lo encarnas así. Si te lo encargan en clave religiosa y es un hombre, pues es David. Está clarísimo. Si fuera una figura femenina sería Judith. Entonces son temas ya muy marcados. Ahora, ¿cómo tú interpretas a David? O a Judith, o a Perseo. El Perseo de Meroto Cellini, que está en Florencia, es una maravilla. Eso ya depende del artista. ¿Me entendéis dónde vamos? Entonces, la importancia es, por un lado, que tiene que haber alguien que te encargue algo para poder tú trabajar en ello, y luego la creatividad del artista. Claro, su margen de actuación. Está claro. Manuel iba a hacer una pregunta Dime. que no... No, simplemente rodeaba el mismo tema todo el rato, ¿no? El cómo interpretar los cuadros de... Impresionistas. No, llego al impresionismo final porque es precisamente lo que choca contra todo el razonamiento religioso. Claro, precisamente que me rodea, precisamente por y me eso. obliga a pintar eso, porque es lo que conozco. ¿Cómo rompo eso? Pues, hombre, no puedes romperlo en el siglo XVII, no es posible, pero resulta que Solo de lo repente puedes llega un tío romper. que se llama Sorolla, en el 2021, y te hace unas cosas que te quedas alucinado, está rompiendo la situación, te está contando realidades diferentes. Pero llega un tío que se llama Zobel, se rompe todas esas cosas, pasa de todo, no mira la Biblia para pintar nada, ni el Santo Espíritu para pintar otra cosa, sino que de repente pinta colores en un lienzo.
¿Cómo interpreto esa mecánica Porque ha mental? existido la fotografía y Estoy le de ha hecho acuerdo, revolucionarse a eso los me artistas gustó y al crear cosas diferentes. Eso me gustó al principio. Entonces, si no tienes esa premisa previa, no entiendes por qué está Sorolla, por qué están los impresionistas o por qué está Forrest. Sí, claro. A mí, por ejemplo, el arte contemporáneo no me gusta, Menos mal. personalmente. Pero ¿qué sucede? Que yo entiendo a los impresionistas, entiendo, por supuesto, a todos esos. No me gusta lo que hay hoy en día, me parece una tomadura de pelo de la mayoría de ellos. Entonces, porque ya han roto con lo que tenían que romper los anteriores y ya han establecido otras cosas. Entonces ya, no sé si me entendéis dónde quiero ir a parar. Yo lo único que quería... Sí, yo solamente Dime. quiero decir que llevamos hora y media, que aquí han ¿Que pasado llevamos hora y media? Calla, sí, pues está al contado. Han pasado catedráticos de Derecho, catedráticos de Sociología, han pasado profesores de universidad y nunca o pocas veces hemos estado tan embelesados. A las 6 hemos cortado tal. No, es verdad. Pero mi pregunta es, porque estoy tan metido en el tema que si no reviento, si no lo digo, en Cuenca cuando fui a un museo de arte, de pintura, de arte abstracto, de los mejores de España, según dicen los, Sí, el de los Sobel, reyes, el de tal, Sobel. y que uno de los que están aquí presentes, de un autor muy bueno español, tiene un cuadro en su casa, según me dijo mi hijo, de uno de los mejores. Qué malo eres. Sí, entonces, Una litografía y que le numerada y encanta. firmada, no es Bueno, nada más. pero es un cuadro Y nada abstracto menos. que de los pocos que me gustó de ese autor y cuando me enteré que... Bueno, la idea de fondo es cómo interpretar el arte abstracto. Es que no se Porque puede solamente interpretar. uno o dos No se puede autores, interpretar. pues a mí me encantó, no me gustó nada, pero hubo algo que aquí me paré hasta que me enteré que ese autor era español, que era muy bueno, que tal. Es decir, te llega o no te llega, pero Efectivamente. ahí ya está, ahí se A queda ver, todo. efectivamente, tú, en la pintura hasta ahora tenemos una serie de elementos y pues la pintura, mira, la pintura puede ser religiosa, a grandes rasgos, porque si no nos dan las 10 de la noche y nos tenemos que ir. La pintura, Edad Media, solamente hay temática religiosa. Ajá. El arte rey es la arquitectura, no hay escultura y pintura independientes, no hay escultura de pintura de caballete ni escultura exenta. La escultura es relieve y está adosada a la arquitectura y la pintura es lo que os he dicho, las vidrieras o dentro de la iglesia también o en el ábside o en la bóveda. Llegamos al Renacimiento. Aparte de la pintura, mirad, en el Renacimiento a mí hay una frase que me encanta. En el Renacimiento no se pierde a Dios, se recupera al hombre. Esa frase es fundamental para entender el arte del Renacimiento. La gente piensa que cuando llegamos al Renacimiento todo es una vuelta al mundo clásico y nos olvidamos de Dios, ni muchísimo menos. El arte religioso sigue siendo omnipresente. ¿Qué sucede? Que en el Renacimiento, como surge en Italia, lógicamente tenía que surgir en Italia, no podía surgir en otro sitio porque fue la cuna del Imperio Romano. No surge en Roma porque Roma en este momento es un desastre. Surge en Florencia, que es donde está el dinero y donde están los Medici, donde están las condiciones para que se produzca esto. Después pasa a Roma y en el Renacimiento a la temática religiosa le agregamos dos temáticas. La mitológica, por esa vuelta a la antigüedad clásica, y el retrato. El retrato. Mirad, en la Edad Media no conocemos artistas, ni arquitectos, ni escultores, ni pintores. Son maestros de obras y decoradores. A partir del Renacimiento, concretamente a partir del 480, yo os he hablado de Masaccio, de Fray Angelico, luego hablamos de Rafael, de Miguel Ángel, de Leonardo, de Randall, en fin, de un montón de artistas. Y a partir del 480 recuperamos al artista. Es decir, se vuelve a fusionar y a unir el autor con la obra como pasaba en el mundo de la Grecia clásica. ¿De acuerdo? Que hablamos de los relieves del Partenón de Fidias, o hablamos de la estatua de Atenea y Marsias de Mirón, o del Discóbolo de Mirón. Esa conexión entre autor y obra, desde la Grecia clásica, desde el siglo IV a.C., se pierde y no se recupera hasta el 480 italiano. Yo siempre digo que gracias a Dios, ya os he dicho antes. Y a partir de ahí, ¿qué nos vamos a encontrar? Que a partir de aquí ya sí que tenemos relación entre artista y obra. Pero al artista no se le considera como tal. Antes os he dicho que era más valioso un cristal de roca que una pintura de Tiziano. Para que os hagáis una idea, os he puesto el ejemplo de Velázquez, que era más importante ser aposentador de palacio. Velázquez en las Meninas se pinta la famosa cruz, porque es nombrado caballero de la Orden de Santiago.
Entonces, ¿por qué se pinta la cruz? Porque para él lo importante es que el rey le ha nombrado caballero. Porque ser pintor no es nada. El problema es que los siguen considerando... Mirad, el problema, aunque nos parezca inverosímil, se les sigue considerando artesanos porque trabajan con las manos. A los escultores y a los pintores. Los arquitectos están en un grado superior porque hacen cálculos matemáticos, tal, se les considera de otra manera. Pero los escultores y a los pintores se los sigue considerando artesanos. A Tiziano, a Velázquez, a todos ellos se los considera artesanos. Tienen nombre, les unimos a la obra, pero siguen sin tener la categoría social que deberían de tener. Algo a nosotros eso nos parece hoy en día inverosímil, pero así era. Por eso el gran caballo de batalla de los artistas es hacerle entender a los que le encargan las obras, que son la iglesia o el rey o quien sea, que realmente ellos son pues que realmente son artistas y que lo importante no es lo que hacen con las manos, sino la idea que tienen en la mente, y que con las manos lo único que hacen es plasmarla. Lo importante es la idea. Eso nosotros lo tenemos hoy muy claro. Pues aunque os parezca mentira, siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, no se tenía claro. Por eso Antonio López tardó tanto en pintar el cuadro de la familia real. Antonio López No tenía ganas. Antonio López es muy lento, es otra historia. Oye, yo me voy a tener que pensar. Pues Hay una cosa, con tu permiso, de arte moderno, de arte contemporáneo, yo pensaba como vosotros, ¿no? Era una tomadura de pelo. Hay un libro que se llama ¿Qué estás mirando? Y son los 150 años últimos de arte moderno. A mí no es que me haya convencido todo, pero me ha hecho cambiar un poco la sensación. Bueno, a mí es que el arte, yo pienso que te tiene que gustar o no gustar. A mí el arte, ya digo, después de los sismos, después del fobismo, entiendo el fobismo, entiendo el cubismo, entiendo el surrealismo, Dalí me encanta, por ejemplo, pero después de eso, como no me demuestren algo, estos me están demostrando. Picasso rompió todas las normas. Picasso lo que hizo fue romper el concepto de perspectiva clásica que se había descubierto en el Renacimiento, se lo carga. Y rompe todo eso. Y entonces, bueno, pues eso merece la valoración. Nos gustará más o nos gustará menos, pero merece nuestro respeto y nuestra valoración. Pero no todos los artistas están haciendo Pues cosas. José Ramón le toca cerrar porque ya todos los... Coge el micrófono como que nos dice gracias y luego un aplauso, un aplauso, pero que él cierre de unas palabras. Uno por delante y otro por detrás. Lo primero que diga. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Domingo, de que nunca hemos estado hasta tan tarde, por lo menos yo, tan embelesados, y que seguiríamos más tiempo. También es verdad que nos hemos ido del tema y hemos empezado a hablar del arte de todo tipo, y el arte es muy largo, ¿no? Y muy grande, ¿no? Pero yo, por ejemplo, en el Museo de Bellas Artes de Santander, que fue una vez que mezclaron pintura clásica con pintura moderna, me dijo la señora de la limpieza: oiga, al bajar la escalera no le pegue una patada a la bolsa de basura, que es una obra de arte. Esto que es una tomadura de pelo, es que era una bolsa de basura en la escalera, me te harás caso. Pero bueno, yo creo que es la inquietud. A mí, desde luego, creo que lo bueno del arte es la creación. O sea, un artista crea algo que no existía. Yo, en lo poco que he podido hacer, es una sensación que, claro, va en contra de toda metodología. Porque tú dices, yo he observado que los artistas, los pintores, no quieren enseñarte su estudio. Yo le he preguntado a 2 o 3 consagrados: oye, a ver, ¿cuándo me enseñas tal? Sí, pero luego en la realidad no te lo enseñan. José Ramón, tú pintas y tienes pinturas muy buenas que las he visto. No, yo he pintado algo y he hecho una exposición individual, pero bueno, eso es aficionado, ¿eh? Pero esa sensación cuando estás delante de algo y dices, bueno, y ahora voy a pintar no sé qué, ¿no? Y estás creando, de repente dices, oye, yo estoy creando una cosa que no existía. Pero claro, tienes que tener una metodología, tienes que mezclar unos colores, tienes que empezar por un dibujo. Hay gente que dibuja con mucho detalle, hay gente que dibuja con menos detalle y que dibuja con el pincel. O sea, es decir, hay un estilo más que una metodología de cada uno, yo diría, ¿no? Pero de luego es un mundo apasionante y es el mundo... Parte 2. ¿Tú opinas, José Ramón, que el año que viene la volvemos a invitar? Hombre, eso es una unanimidad, ¿eh? Lo que tenemos es que disciplinarnos en las preguntas. Muy bien, bueno, María Teresa, muchísimas gracias.